Bienvenidos a una emisión más de Hablemos de Cine en esta segunda temporada. Un amigo muy querido, Ivané. Hola, muchas bienvenido. gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Hoy vamos a hablar de lo que es el cine de gángsters. Nos vamos a enfocar en unas películas que son como que las clásicas, pero también vamos a darles un pequeño contexto muy breve. De entrada, el cine de gángsters tiene tres momentos: antes de la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial, tiene un momento posterior a la Segunda Guerra Mundial y después hasta la década del 70-80 que le empiezan a dar como que otro auge y caída. Sí, de acuerdo. Y de ahí estamos como que un poquito estancados por algunas excepciones por ahí. ¿De dónde surge esta idea de hacer cine? Surge de la gran prohibición, de la ley seca. Del alcohol, el principal, yo creo que el máximo exponente ahí, que sería Al Capone, ¿no? Exactamente. Esto comienza en 1920 y acá en 1933, lo que es la famosa ley seca, que es muy curioso, ¿no? Comienza con un movimiento de templanza por parte de los protestantes en Estados Unidos, donde dicen hay que comer lo necesario, esta idea, ¿no? del valor de la templanza. Y de repente pasa algo bien interesante, empieza a tergiversar hacia el tema del alcohol, porque la prostitución, las drogas y todo, la raíz de eso es el alcohol. Sí. Puede que sea cierto, puede que no, pero al final les trajo un problema muy grande, que fue el surgimiento de estas, ¿cómo se llaman? Estos grupos. No sé, en inglés es gang squad. El gangster. Y el contrabando que empezó a prolificarse ahí en esa época. Quería yo empezar primero con las películas del Padrino. Ah, bien, ok. No irnos tan atrás, porque hay muchas referencias que a lo mejor ni siquiera vas a encontrar en YouTube o así, porque son películas muy viejas. Vamos a empezar con 1972, la película del Padrino. Que bueno, yo en lo personal creo que es la mejor película que he visto. La he visto unas 5 o 6 veces y de verdad nunca me canso de verla. La actuación de Marlon Brando es soberbia. Fíjate que a mí, por ejemplo, la actuación de Marlon Brando no me gusta. ¿En serio? A mí me gusta mucho el personaje de Al Pacino. Ok, de Michael. Ajá. A mí como que cuando me dicen El Padrino, para mí El Padrino es Al Pacino. Es que es el que protagoniza las tres. Ajá. Pero todo el mundo me dice, no, es que la actuación de Marlon Brando a mí se me hace como... A mí no me gustó, por ejemplo, la actuación que tanto catapultó a Robert De Niro como Vito Corleone en la 2. Fíjate que esa actuación de Vito Corleone, bien lo dices, o sea, como que pasa sin pena ni gloria. Sí. O sea, lo ves, ya habíamos hablado nosotros en algún programa de la película El Padrino, la primera. Sí. Hablamos de las otras dos porque les vamos a dejar en algún otro momento. Pero nos llamaba mucho la atención la actuación de este hombre, ¿no? Que es como un joven Marlon Brando, porque está físicamente. Es que yo creo que fue lo que buscó Francis Ford Coppola, ¿no? El parecido. El carácter, en lugar de buscar el perfil psicológico del personaje. Y lo ves y dices, pues igual, como que destaca más para mí la actuación del auto de Marlon Brando comparativamente. Sí. Pero bueno, posiciona a Robert De Niro en el papel del gángster. Entonces, bueno, es una película de Francis Ford Coppola, es una buena adaptación del libro de Mario Puzo. Mario Puzo, sí. Mario Puzo es guionista, mucha gente cree que es novelista, pero No, porque es guionista. Bueno, está la obra y realmente él también colabora en el guión, que por cierto gana el Oscar a Mejor Guión Adaptado porque es novela, en el 72. Y me parece que las otras dos películas, hasta las segundas donde se incluye a Mario Puzo. Yo saqué algunas frases célebres, la de, bueno, esa es nada personal, solo negocios. Y digo, honestamente sí es cierto, ¿no? O sea, cuando te lo empiezas a tomar personal, pues vale. De hecho, hay una escena en la segunda película donde te das cuenta que, aunque Al Pacino repite esta idea, esta como mantra que tienen ellos, al final de cuentas se le gana lo visceral. Sí. La famosísima escena esta donde está el bautizo de su sobrina, mientras al mismo tiempo está matando a todos los jefes de plaza para quedarse con todo el control. Secuencia siempre imitada, jamás igualada, porque ha habido cantidad de películas que tratan de armarte algo así y no les sale. Por otro lado, fíjate, tenemos la primera película que es del año 1972. La segunda película es del 74, o sea, pasó muy poco tiempo. Y en realidad sigue basada en el mismo libro, pero en ese capítulo que no abordaron, que es Vito Corleone joven. Sí. Porque en el libro es un tema que se aborda. Sí, pero es que, bueno, esa película
Es que aborda un montón de cosas esa película, no solamente es la historia del pase del padrino al hijo padrino que se vuelve el jefe, sino parte de cómo construyen Las Vegas la mafia. Exacto, cómo empieza como bien lo dices, la mafia en Las Vegas, cómo incluso el Vaticano estaba incluido en ciertos negocios turbios internacionales. Cuba. El golpe de estado que hay en Cuba se maneja ahí. Sí, o sea, es una película muy, muy interesante por todo el contexto. Sí. Hay en esa película me llama mucho la atención la historia que retoman sobre el teléfono de oro que le regalan a es Batista, ¿no? El de Cuba, en la historia real es Batista. Ahí no creo que no le pone nombre al dictador cubano. Sale ahí cuando recién se está yendo, cuando recién escapa y entra la guerrilla. Y yo me acuerdo que en alguna clase de historia una maestra me decía que del teléfono de oro. Yo cuando lo vi en la película dije, órale. Sí, ha de haber sido algo cierto, donde tuvo hasta su lugar el teléfono. Sí, pero bueno, igual era como una forma de poner en contexto cómo se triangulaban ya las grandes cantidades de estafas y de corrupción que había ya desde entonces, ¿no? A ver, y viene la tercera parte que se tarda mucho tiempo en salir. Es una historia muy fresca porque eso no se aborda en el libro. Y en esta película aparece, bueno, ya tenemos al Pacino, Marlon Brando y Robert De Niro, y aparece un cuarto personaje interesante, Andy García, bueno, un actor, Andy García. Que es el hijo bastardo de Sony. De Sony, sí. Exactamente. O sea, aparece y entonces tú empiezas a ver un padrino, bueno, un futuro padrino, porque ahí lo empezamos a ver totalmente diferente, más visceral. Sí. Y con unas miras de yo sí estoy dispuesto a sacrificar a la familia, entre comillas, o sea, tener una familia propia por tener el poder. Sí. Que es como que de las cosas más llamativas de la película. Algo que a mí no me gusta de la película, y lo he hecho en repetidas ocasiones, es que aparezca Sofía Coppola. Ok, al final la mata. Exacto, al final la mata, pero a mí se me hace así como que como guionista, Vírgenes Suicidas se me hace su muy buena, sí, ridículo. Pero en lo personal creo que ella está de más. O sea, pudieron haber conseguido una actriz diferente o aprovechar a esta Jane Fonda, para el personaje. Pero bueno, se utiliza a ella y ella aparece. No sé si coincidas, pero creo yo que esta película, El Padrino, aunque sea en 3 partes diferentes, nos hace enamorarnos prácticamente del gángster. Sí, porque, bueno, a mí en lo personal desde la primera, ¿no? Porque siempre yo creo que como persona te proyectas a querer el poder, ¿no? A admirar a estos personajes que de la nada son líderes y son poderosos y la gente los respeta. Entonces yo creo que de entrada de ahí es donde empezó a enamorar a todo el público, ¿no? Y ahí empezamos a ver como leitmotiv a lo largo de las películas, premisas básicas. El inmigrante que busca el sueño americano a su manera, sí, como el italiano, ¿no? Bueno, no incluimos esta película acá, en algún momento podemos platicar también de ella, la de Pandillas en Nueva York. Ah, claro. Irlandeses, escoceses, que esa es otra historia. Bueno, esa es otra, la mafia es una familia. Sí, que en estas películas, sobre todo en las de influencia de familias italianas está, pero en cada escena está puesto eso, ¿no? El respeto a la familia. El respeto a la familia. Cuando te pones a ver la traición de Fredo a Michael dices, híjole, si eso te hace tu familia, imagínate que esperarte del enemigo, ¿no? Por otro lado, fíjate, y yo me pongo acá, a pesar de ser maleantes, hay un código de ética y de valores. O sea, no te metes con la familia. ¿Qué tal Marlon Brando en el papel del padrino? Dice, no nos metemos con narcóticos. Eso déjaselo a los negros, eso déjaselo a los latinos, pero hay hasta un corte racista, ¿no? Sí. O sea, pero hay un código de ética y de valores. Sí, porque eran cosas que para ellos, a lo mejor como jefes de cada familia, porque así era, ¿no? Como ahora los conocemos como cárteles, en ese tiempo eran las familias. Exactamente, ¿no? Entonces, pero ¿sabes qué? Y siento que hay un común denominador ahí, que siempre, al menos en todos estos personajes, esa es la debilidad de cada personaje, la familia. O hay alguien con quien te pueden amenazar, o hay alguien que no está lo suficientemente a la par racional tuya para llevar. Y alineado también. Y alineado, que siempre es la debilidad por donde acaba todo, ¿no? Y además te muestro otra cosa bien interesante. Toda familia tiene una debilidad y que todos tenemos un precio. Sí. Y que está por encima de la familia. O sea, eso está bien interesante porque desde ahí empiezas a ver el castigo que va a tener el maleante por ser maleante. Otra, lo que mencionabas, el tema religioso.
La religión juega un papel preponderante. Y Mario Puzo, sí es Mario Puzo, el escritor, lo aborda mucho en las obras literarias que tiene como los Borgia, El último Don, donde la relación entre el Vaticano y los maleantes, la mafia siciliana, la Cosa Nostra, está muy marcada. Entonces, bueno, son como que ciertas cosas que esta película marca como los clichés en adelante de las películas de maleantes. ¿Cómo se tenía que hacer el cine de gángsters, ¿no? La música también es de Nino Rota en las tres. Digo, o sea, a lo mejor es un poquito intrascendente la música porque creo que no gana ningún premio. Me parece que la segunda gana más premios al Oscar que la primera. Gana 6, si no me equivoco, la primera gana 3 y me parece que ahí sí es donde gana el banda sonora. Y te va marcando la pauta este tipo de música, es música italiana, toda la extensión de la palabra. Desde la primera escena de la boda. Entonces, bueno, a ver, ya tenemos la primera película. Sí. Esta es, bueno, la saga de películas del Padrino que nos van enamorando, nos van metiendo. Viene la siguiente película en un orden cronológico, Scarface. Ok, la Scarface, la de Brian De Palma. Ajá. Porque hay que decir que Scarface hubo una primera en los años 30. Exacto, 37 más o menos. Por ahí que es también lo que yo quería comentar acá, que esa película aborda pues igual al gángster italiano, ¿no? Sí. Brian De Palma con música de Giorgio Moroder, que la música es muy buena en la película. Sí, tiene un papel muy interesante. No gana ningún Oscar, me parece que está nominada por ahí como 3, 4 premios. Ajá. Pero no gana ninguno, al menos de la academia, ¿no? Y ahí es donde Al Pacino se vuelve a revitalizar como el personaje violento y el personaje que incluso muchos de los narcotraficantes mexicanos en esa época trataban de emular, ¿no? Guión de Oliver Stone. Sí. Increíble el guión de Oliver Stone. Las escenas, algo que bueno, es muy característico del cine de los 80s y de esa época, es las escenas en cámara lenta, cuando los están matando y caen en la fuente, claro. Y los giros, del dramatismo, ¿no? Sí, que ahí la escena esta, cuando llegan a su casa como nadie sale con la ametralladora. Sí, es una película que de repente cae en esos lugares que neta te cae, pero es una película. Y es una película pesada, porque sí, te avientas las casi 3 horas por toda la película. Yo tengo una colección de DVDs y es de las pocas que hay que poner doble disco en la. O que lo tienes que voltear. Tienes que voltear, sí. En DVD. Actores: Al Pacino interpretando al legendario Tony Montana. Steven Bauer, que es Manny Rivera, ¿se sí, el amigo. El amigo, y Michelle Pfeiffer. Que es Elvira, la esposa. El personaje es una chulada. Además viene otra, fíjate que en muchas de las críticas, o así que a todo lo pasado, se dice que el cine de narcotraficantes, al igual que las series en Estados Unidos sobre el narcotráfico, los gángsters, las hicieron para marcar una línea con respecto a qué piensa Estados Unidos sobre este tipo de temas. Entonces, por ejemplo, en las películas del Padrino, el enemigo estaba en casa. Entonces, la mafia, la Cosa Nostra, entonces vamos a atacar a los italianos, ¿no? En la película de Scarface, el enemigo es latino, pero como odiamos a Cuba en este momento, es cubano. Que a fin de cuentas yo creo que sí representaba una realidad, porque toda esta oleada de primeros cubanos que llegaron a Miami fueron los que implantaron toda esta red de narcomenudeo y tal, ¿no? Bueno, y ahí cambian dos cosas, ¿no? Para empezar, en el Padrino era todo giraba en torno al dinero que se hacía en las apuestas de juego. Y acá ya empiezan los narcóticos, ¿no? Y otra cosa que igual veo muy marcado ahí en ese cambio es la autenticidad con la que el personaje ya se diferenciaba de la etiqueta, es que del caballero, ¿no? Son dos gángsters diferentes. Brian De Palma a mí me parece un muy buen director de este tipo de películas. No digo que Francis Ford Coppola no, pero creo que Coppola tiene una visión más reservada del asunto. Pero sí aquí como que la violencia juega más. Sí. O sea, no das crédito, ¿no? O sea, hay gente que te dice, no, es que el cine gore, como que lo descubrieron apenas, échate Scarface y platicamos, mano. O sea, chorros de sangre. Porque además, Tony Montana era un personaje violento que por la misma psicosis de su personaje termina muriendo, ¿no? Vamos a dar el brinco a 1987 con el mismo director, Brian De Palma, Los Intocables. ¿Tú a qué edad viste estas películas? No, es que empecé a verlas desde hace como 3 años. O sea, la primera que vi, de la que estoy consciente y porque
lo platicamos al hacer el guión, pues la primera que me empezó a interesar todo esto fue con la Bronx Tale. Yo ahí la vi, o sea, te digo, estaba yo picando la tele, la dejé y me quedé pero picadísimo. Entonces, o sea, digo, yo le pregunto a Iván por qué, porque obviamente yo soy más grande que él, y yo estas películas, por ejemplo, a mí El Padrino me la pasaban como miniserie, en Canal 3, en Canal 3 te la pasaban como miniserie, o en Canal 5, te la iban partiendo en fragmentos a lo largo de una semana y te la echabas. Yo sí vi El Padrino como miniserie, yo crecí pensando que El Padrino era miniserie, y no. El Padrino es una película, ¿sí? Pero ya lo descubre después, yo tendría como 10 años, la televisión es otra cosa, ¿qué censura este tipo de películas? ¿No? Lo pasaban. Entonces, bueno, vamos con Los Intocables, de Brian De Palma. A ver, es una película de 1987 con los actores de moda. Robert De Niro, que es Al Capone, Sean Connery, Malone. O sea, el personaje, no que sea Malone. Kevin Costner. Y por otro lado, Andy García, que eran los actores que en ese momento estaban de moda. ¿A ti qué es lo que más te gusta de esta película o qué es lo que no te gusta? Creo que yo me quiero imaginar que en la época ya cambiaba como el tono de la situación, porque ya es una película desde el punto de vista de nosotros como policías. Bueno, es una historia de los 30, ¿no? Nosotros como policías ya vamos a dar la madre a estos canijos que le están haciendo un mal a la sociedad. Yo me acuerdo que me dejaron un trabajo estando en la universidad, que investigáramos de dónde había salido la idea, y de repente me topo con que, chihuahua, esto es un libro. Él sí existió. No, es que sí. Yo sabía que Al Capone había existido, ¿no? Pero él sí existió, Los Intocables sí existieron, era un grupo de más gente, y iban a aprender a madrear, y después averiguaban. O sea, a mí se me hizo muy interesante y eso es algo que me gusta mucho porque lo plasman en la película. Y ahora, algo que quiero preguntarte, ¿ya era una necesidad de poner una película donde los buenos ganaban, donde los buenos triunfaban? En 1987 y sí. ¿Por qué? Por el tema de la cocaína. La cocaína había invadido el mercado americano y además no solamente tenías el frente de la cocaína en el sur, tenías el frente de la cocaína y de las demás drogas en el norte. La heroína viene saliendo lo trata American Gangster. Sí, de Asia, de Vietnam. Heroína y todos los derivados, los opio, no sé qué se llaman. Todo esto va entrando, entonces, ¿qué necesitamos? Y la marihuana por México, que en ese tiempo igual estaba poquito y empieza a subir. Sí necesitaban una película que les ayudara a decir, estamos peleando la batalla y la vamos a ganar. Vamos a ponerlo claramente, meter una ideología y meter una idea para que la gente diga, podemos ganar, creo que está bien. Yo estoy en contra de las cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico. Yo soy de los que odio ese tema, me parece aberrante. Pero bueno, otro dato rescatable, la música es de Ennio Morricone, que ganó un Oscar, ¿no? O la película hace 2 años. ¿Con cuál? La película está donde se reconcilió con Quentin Tarantino, Los 8 más odiados. Ok, sí. Ahí ganó el Oscar. Pero Ennio Morricone también tiene un... Sí, ok, sí, ya recordé. Sí, tiene, o sea, como que un toque para las películas de gangsters. Bueno, este es un western. Entonces, tenemos los Intocables. Más o menos de qué va. Es la historia de los policías que están combatiendo al narcotraficante Al Capone y lo tratan de meter al bote. Pasamos del año 1987, ya vimos la del Padrino que es del 90, y vamos a dar el brinco directamente a 1993 con la película A Bronx Tale. ¿Tú estás en el 93? Sí. Fíjate, Robert De Niro estaba estrenando una película que él dirige. Sí. Y nada mal. No, muy bien dirigida. Y donde también actúa, bueno, no es el protagonista, pero... Que de hecho, cuando el actor se sale curiosamente del papel del gángster. Y ahora lo ve diferente. Y te decía yo, cuando el actor se vuelve director, ¿qué es lo que le pasa? A veces como que quiere ser el protagónico, y no. ¿Quiénes son los actores? Los protagonistas son Robert De Niro, Chet Palminteri y Calogero, porque no sé cómo se llama el actor. Y es una película bien interesante, porque es la historia de un papá que tiene un hijo y que vive en el barrio italiano de contrabandistas. La clásica historia de los chicos de los 50, 60 estando en el pórtico de la Comedulle Arnold, ¿no? En el pórtico del pórtico y viendo todo, ya sabes que abrían el del agua y todos se mojaban. No, yo creo que esta es una de las películas mejor logradas. Sí, muy sencillas, poco presupuesto,
y es una película muy bien contada. Aparte, toca el tema del racismo. Esa escena de la vieja vale la pena, cuando le abres la puerta, sube y te vas a la segura. Sí. Esa vale la pena. Te presto el coche. Sí, o sea, es una muy buena película porque toca más que el drama de la mafia, el drama social, y humaniza un poco al mafioso, porque además este chico se convierte en el único amigo. Bueno, ese es Wrong States, échenle un ojito, se lo recomendamos mucho. Sí, buenísimo. Y otra de esas películas muy infravalorada. Tenemos también la siguiente película en orden cronológico, es Casino, de 1995. Es así, protagonizada por Robert De Niro y Joe Pesci. Robert De Niro es Sam Ace. Sam Ace y Joe Pesci es Nicky Santoro. Sí. Y Sharon Stone, que estaba de moda, Ginger. Entonces, es una película dirigida por Martin Scorsese, ¿vale? Y Martin Scorsese pues, es un director muy controversial en el sentido de cómo maneja las películas. Tenemos también un guión de Nicolas Pileggi y también Martin Scorsese. Que si no mal recuerdo también es una historia basada en hechos reales. ¿De qué va la historia? La historia es muy simple. Ace, o Al Pacino, es Robert De Niro es la mano derecha, el ejecutor de los... Es, digamos, la mente maestra operativa de los mafiosos de Chicago y Las Vegas. No, de Kansas City. Son de Kansas City, porque hacen el viaje cada mes. De Kansas City. Y tú ves a los mafiosos ahí y no darías crédito de que son los mafiosos, porque están jugando cartas, de hecho salen en muy pocas escenas. Cuando llegan, inauguran el casino y al final cuando ya tienen el agua en el cuello. Y te das cuenta que ese es como que el rol del mafioso ya grande, que ya hizo todo lo que tenía que hacer. Yo nomás le meto vara, a mí me lo mandas, hacemos el lavado como debe de ser y al demonio. Y tocan un punto, Las Vegas. Las Vegas, que se convierte en el lugar donde todo podía pasar. Por eso esa frase de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Cómo empieza la película? Enseñándose. Porque después va la historia llega ahí. Exacto. Sí. Y te la empiezan a narrar en voz en off y empiezas a ver qué onda. La película tiene la narración de voz en off de él, de Joe Pesci, y si mal no recuerdo de ella. Creo que ella narra alguna parte. Porque sí se divide en dos. La primera que narra Ace y después Santoro. Y es una relación muy interesante porque toca lo que decía hace un rato de los narcotraficantes mexicanos. Somos cuates, somos brothers, pero ¿qué crees? Hay un calzón de por medio, ¿no? Hay una mujer de por medio. ¿Y entonces qué pasó? Que a fin de cuentas el amor de ella era un narcomenudista ahí de poca monta y que nadie pelaba. Pero estos dos se dieron hasta con la cubeta. ¿Qué es lo que pasa? Uno la ama bien, el otro es netamente carnal el asunto. Y empiezan a tener ciertos conflictos entre ellos que no lo llevan a ningún lado, al grado de que pues, hay intentos de asesinato. Es una película que tiene que ver porque te da el contexto de cómo funcionaba Las Vegas, o funcionó Las Vegas durante mucho tiempo hasta que el FBI empezó a entrar. Es una buena película, es una buena dirección. Y ahí, a diferencia de todas estas películas cronológicas que hemos tomado, ya empieza esta parte de cómo parte del gobierno ya estaba involucrado. También, que hay muchos intereses. Por estas famosísimas los papeles que avalan que pueda un casino apostar o no, las licencias de juego. Exactamente. Entonces, esa es una película que también les recomendamos, la encuentran en Netflix. Está en Netflix. Y la pueden también comprar, también no creo que pase de 100 pesos. Lo que tiene estas películas es que son muy buenas y no son nada caras, sino para empezar tu colección. Y luego doy el brinco a American Gangster. Cuéntanos, ¿qué te pareció American Gangster? Bueno, es la otra parte que tomamos de cómo llegó la heroína a Estados Unidos, ¿no? Pero ahí sí, a diferencia de todas estas, es un tema político netamente criminal, ¿no? De cómo ya toda la parte policíaca y la parte de investigación ya estaba súper corrompida. Yo a veces siento que esa película me gusta porque él actúa bien. Pero si a mí me hubieran puesto, vamos a suponer, a Cuba Gooding Jr., que aparece en la película. El de los tables. Pues igual no me hubiera gustado tanto la película. Creo que lo que hace muy buena esta película es Denzel Washington. Porque la historia es plana, ¿no? Sí, o sea,
empieza el conflicto, termina mal y todos contentos. Se acabó. ¿Qué me gusta? El contexto americano. Eso. Sí. Plena guerra de Vietnam. Claro. Intocable el ejército. Hasta entonces yo creo que intocable el ejército. Y te ponen toda esta red que había de cómo el ejército, bueno, liderado por Lucas, Ajá. traía toda la heroína pura desde Bangkok. Quita todos los intermediarios. Sí. Y te Sí, vende porque eres el que va ahí. un producto de calidad A muy bajo precio. a un precio bajo y que le den a todos los demás su Blue Magic, ¿no? O sea, creas un nombre de marca, tienes un producto bueno y sobre todo tienes un control de calidad. Por ejemplo, oye, le estás diluyendo, ¿qué pasó? Entonces ya no es Blue Magic, ya no es Red Magic. Sí, por cuando vaya y se frasca con Cuba, ¿no? No, mano, o sea, no es así. Me gusta mucho la película porque te permite ver que es una visión de negocios. De hecho, lo haces un ratito. ¿Cuál fue su problema? La esposa. Sí. O sea, a mí me llama mucho la atención. El abrigo, ¿no? Ajá. También ves el contraste, ¿no? Del policía, que se supone que es el bueno, que tiene una vida en la basura, y del gángster, que se supone que es el tipo malo, que le acaba de comprar la casa a la mamá, se acaba de traer a toda la familia. Se trajo la palomilla. Es un ejemplo de cómo ser un padre de familia, ¿no? Sí, es otra vez retomando la historia de la familia. Lo primero, aparte me llama la atención porque lo primero que él hace es, me traigo a la familia y aunque no quieran los voy a poner porque solo puedes confiar en la familia. Sí, este yo creo que la última gran película de gángsters del nuevo milenio. Del nuevo milenio. No encuentro otra, si alguno de ustedes conoce otra, déjenmelo en los comentarios y lo platicamos. Y para verlo también. Un chapuzón ahí en Twitter para decirnos, porque sí, no recuerdo otra. Entonces, bueno, estas son algunas. ¿Podemos decir que se acabó el cine de gángsters? ¿O en algún momento habrá algún romántico que diga, bueno, yo recuerdo que crecí con todo esto y quiero hacer una película que le recuerde a todos cómo era esa época? Híjole, no veo que retomen la idea del gángster como los que vimos. Es más, ya no hay actores que los puedan representar. Sí, yo creo que estos actores ya se acabaron. Ya no hay actores que te puedan interpretar con ese talante. A lo mejor, por ejemplo, tienes un John Hamm de Mad Men. Pero bueno, creo que eso es lo que... Yo creo que por temáticas y por el contexto actual en el que estamos viviendo, creo que todo este cine de crimen, yo creo que sí va enfocado, no sé si en 10, 15 años, por ahí, pero yo creo que la temática no va a ser esta del narcotráfico mexicano. Entonces, bueno, creo que por el tiempo que tenemos es más que suficiente. Le agradezco mucho, mi querido Iván, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, le agradezco mucho, Iván, les agradecemos mucho que nos hayan seguido. No olviden seguirnos en redes sociales. Abajo está la descripción, mire también la cuenta de Iván. ¿Cuál es tu cuenta, Iván? @Iván_Frena. Perfecto, ya la tienen. Iván habla de deportes, así que síganlo. ¿Vale? Gracias y nos vemos en otra emisión. Chao.